Muy buenos días. Hoy, en el día 205, leeremos los capítulos 33, 34, 35 y 36 del libro de Isaías. Comencemos. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, será lleno a Sión, en cual mora en las alturas, lleno a Sión de juicio y de justicia, y reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada los hombres, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, Sarón se ha vuelto como desierto y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebiste hojarasca, rastrojos daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pasador? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las cosas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni antesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Ahora leeremos el capítulo 34. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad,
oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová. Engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y será morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto no encontrarán con las se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirí en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Ahora leeremos el capítulo 35. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ahora leeremos el capítulo 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rasapsés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Isías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asad, canciller.
a los cuales dijo el Rasapsés. Decía ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliaquín, Sebna y Joa al Rasapsés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo Rasapsés: ¿acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rasapsés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oí las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones a cada uno de su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad, el de Arfad? ¿Dónde están el dios de Sefarbaín? Libraron a Samaria de mi mano. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rasapsés. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 33 podemos observar varias cosas, pero yo quiero resaltar 5 principios ineludibles que se ven en este capítulo. En el versículo 1 aprendemos que todo lo sembrado dará fruto. Allí en el versículo 1 del capítulo 33 dice la palabra: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces de lealtad bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer de lealtad, se hará contra ti. La Biblia nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es de que no te jactes, que haces las cosas mal, que humillas a otros, que tratas más a los otros, que pasas por encima del otro y a ti nada te pasa. No te jactes de eso, porque la Biblia dice: llegará el día en que se te devolverá. Otro principio que vemos allí es que nosotros tenemos que saber buscar la verdadera defensa, y eso lo vemos en el versículo 2, que dice: oh Jehová, ten misericordia de nosotros, en ti hemos esperado, tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. ¿Qué significa allí la palabra brazo? Defensa. Nosotros deberíamos orar, así como esta expresión que hay acá, pedirle al Señor que Él sea nuestra defensa, que Él esté con nosotros, que Él nos sostenga siempre. Otro principio que aprendemos en este capítulo es cuidado con enfocarnos en lo temporal. Y eso lo vemos en el versículo 11, que dice así:
Concebisteis hojarasca, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de este mundo son así como dice ahí, como la hojarasca, que se la lleva el viento, que no trasciende, que no va más allá. Cuando nosotros, dice acá este salmo, este versículo, concebiste hojarasca y rastrojo daréis a luz. Cuando nosotros nos enfocamos en lo temporal, daremos frutos temporales, cosas que no permanecen, cosas que no trascienden. En el versículo 13 aprendemos de la majestad, que la majestad de Dios va a ser reconocida, quiera o no las personas. El versículo 13 dice, oíd los que estáis lejos, los que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Dios le hablará a todo el mundo, a los que están lejos, a los que están cerca, a todas las personas les dará a conocer su poder y su majestad. Quieran o no, tendrán que oírlo y reconocerlo. Y en el versículo 15 al 16, Dios hace una promesa al íntegro, aquel que ha decidido vivir para él. Y dice así, versículo 15 al 16. El que camina en justicia y habla de lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Quieres que tu vida esté segura y confiada? Debes vivir una vida de integridad delante de Dios. En el capítulo 34 vemos que la raíz o la causa del dolor, del quebrantamiento, de tantos momentos difíciles es el pecado. Definitivamente es el pecado. Pero Dios es tan misericordioso que nos hace un llamado a oír, y lo vemos en el versículo 1 que dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Dios nos llama a oír su voz, a que estemos atentos a lo que Él nos dice, para que podamos volvernos a Él. Y allí el Señor escribe un juicio que tiene para las naciones a causa del pecado. En los versículos 2 al 4, el Señor demuestra cómo va a juzgar a las naciones. Y todo lo que estamos viviendo ahora es parte de ese juicio. Incluso habla de un juicio sobre Edom, del versículo 5 al 8. ¿Quién es Edom? Resulta de que Edom fue llamado Esaú, quien despreció la primogenitura. Habrá un juicio sobre aquellos que desprecian ese llamado que Dios les hace, ese llamado que Dios te hace a buscarlo, a seguirle, a vivir para Él. No desprecies ese llamado. En el versículo 9 al 15 vemos cómo cada día el mundo va hacia una degradación. Pero quiero detenerme en el versículo 12, donde muestra algo que se está viviendo ahora como muy tangible, y dice así, el versículo 12. Dice, llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán como nada. Es la anarquía que vemos ahora, que se rebelan contra las autoridades, contra el presidente, contra los alcaldes, quieren sublevarse y quieren llamar a los príncipes, príncipes sin reino, y llamar a aquellos que dirigen como si no fueran nada. Y que Dios nos guarde, porque eso es lo que se está viendo ahora, y por eso es el juicio sobre las naciones. Y todo eso está escrito en la palabra. Todo lo que está sucediendo ahora está escrito en la palabra. Por eso dice la Biblia que los que buscan a Dios entenderán todas las cosas. En el versículo 16 dice, inquirid en el libro, en la palabra de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañero, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Si tú quieres saber todas las cosas, te invito a que te acerques a la palabra. En el capítulo 35 vemos lo que Dios hace cuando te dispones para vivir para Él. En contraste con el capítulo anterior, que vemos el juicio de las naciones que han querido apartarse, de las personas que han querido vivir a espaldas de Dios, de los que han querido desechar ese llamado de Dios. Aquí vemos es el contraste, donde Dios puede hacer algo maravilloso en la vida de aquel que se dispone. En el versículo 1 vemos que Dios trae alegría en el desierto y la soledad. El versículo 1 dice así, se alegrará en el desierto y la soledad,
el yermo se gozará. Dios quiere traer alegría a tu corazón. Quizás, mira que Dios no dice acá que nos quita el desierto, Dios no dice acá que nos quita la soledad, sino que traerá alegría en medio de un desierto, traerá alegría aún en medio de una soledad. Deja que Dios pueda llenar todo momento de tu vida, deja que Él pueda bendecirte y sustentarte. En el versículo 2 vemos que Él traerá cánticos de adoración. Dice el versículo 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Porque cuando tú conoces a Dios, te enamoras de Él, aún en medio de un desierto, en medio de una soledad, habrá en tu corazón un cántico para el Señor. En los versículos 3 al 4 vemos que Dios traerá fortaleza y salvación a tu vida. Él te ayudará cuando te sientas cansado, débil, Él te sustentará. En el versículo 5 vemos que Él abrirá tus ojos, Él abrirá tus oídos, por eso dice que el ciego verá, que el sordo oirá. Quizás no habías podido ver la belleza de Dios, quizás no habías tenido oído para escuchar la voz de Dios, para entender su mensaje, y Dios lo hará en aquel que se disponga. En el versículo 6, la palabra nos dice que saltarás como siervo, brincarás, es decir, habrán expresiones de alabanza, de danza en tu corazón para Dios, de alegría y de regocijo. Y por último, Él traerá refrigerio a tu vida porque dice que abrirá ríos en el desierto. Él traerá un refrigerio a tu corazón. En el capítulo 36 vemos cómo el enemigo busca colocar argumentos en nuestras mentes para que nos mantengamos cautivos. Allí el rey de Asiria representa a Satanás, que quiere venir a nuestra vida a atemorizarnos y a llevarnos como esclavos. Y aquí quiero mostrarles 5 principales argumentos que él quiere traer a nosotros y nos lo muestra este capítulo. En el versículo 4 vemos que él quiere que nosotros veamos que la Biblia son como palabras vacías. Hay gente que dice que son palabras que se las lleva el viento, hay gente que dice que la letra puede con todo, y eso quiso. Si usted lee el versículo 4 de este capítulo 36, dice así, versículo 4, a los cuales dijo el Rasacés, decía ahora Ezequías el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta que te apoya? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Entonces él quiere que nosotros veamos esto como palabras vacías, que cuando tú llegues a la Biblia tú digas, es que no entiendo nada, es que para mí es muy difícil, es que es difícil de entender, son como palabras vacías. No le creas eso al enemigo, recuerda que él es un mentiroso y padre de mentira. En el versículo 9 al 10, Satanás quiere hacernos ver que Dios no es tan bueno como parece. Entonces allí él le dice al pueblo, mire que no los engañe Ezequías, ¿acaso nosotros venimos a atacarlos a ustedes solos? Es que nosotros venimos con Jehová, nosotros venimos en el nombre de Jehová. Y mucha gente nos dice a nosotros, ay, si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y no entienden que es el fruto y la consecuencia de nuestras malas decisiones y del pecado. En tercer lugar, busca debilitar tu confianza en Dios. En el versículo 14 dice, no os engañe Ezequías cuando te diga, confía en Jehová. Y muchas veces la gente nos dice que dónde está nuestro Dios y quieren que nosotros dejemos de confiar en el Señor cuando estamos frente a situaciones adversas. Pero déjame decirte que nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Él siempre reina y es soberano. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. El otro que hace el rey de Asiria es que quiere invitarlos a que nos escuchen a los que le hablan la palabra de Dios. En el versículo 16 le dice, no escuchéis a Ezequías. ¿Quién era Ezequías? Ezequías era el rey de Israel, representaba la autoridad y de alguna manera se había convertido en una autoridad espiritual para ellos porque él buscaba a Dios. Entonces, muchas veces el enemigo no va a querer que tú escuches la palabra, que tú escuches a tu líder, a tu pastor, que vayas a la iglesia, que seas alimentado de Dios. Y por último, el enemigo quiere hacerte sentir que Dios no podrá hacerte libre. Y eso lo vemos en el versículo 18, donde dice, ay, que Dios nos libró a nosotros, que Dios libró a los pueblos, a sus pueblos de nosotros, no podrán hacerlo.
pero no se fijan que esos dioses realmente no eran dioses. En cambio, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo, rompió todas las cadenas en la cruz del Calvario. La Biblia dice, conoceréis la verdad, a Cristo, y la verdad os hará libre. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Estás cuidando tu mente, que es el principal campo de batalla, o uno de estos argumentos te está llevando a una vida de esclavitud y sin Dios? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.